Cordial saludo, compañeros, tutor y demás personas que vean este video. Mi nombre es Anderson Julián Rengifo, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y hoy vengo a darles un concepto y una explicación acerca de la trigonometría y sus aplicaciones. Bueno, primero que todo vamos a tener en cuenta que hoy en día las personas tienen un concepto equivocado sobre las matemáticas. ¿Por qué? Porque el 95% de las personas dicen que las matemáticas solo son sumar, restar, multiplicar y dividir y ya. ¿Sí? Pero hoy vengo a mostrarles que no es así. ¿Por qué? Porque dentro de las matemáticas hay una rama que se llama la trigonometría. Pero, ¿qué es la trigonometría? ¿Qué es eso? ¿Dónde encontramos eso? La trigonometría, como significado etimológico, es la medición de triángulos, ¿sí? En términos generales, la trigonometría es el estudio de razones trigonométricas. Pero, ¿cómo se come eso? ¿Qué es eso? Así, las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ya. Esas son las 6 razones trigonométricas. Pero ¿para qué se utiliza la trigonometría? ¿O por qué? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su filosofía? Bueno, la trigonometría es muy utilizada para hacer cálculos que necesitan de una alta precisión. La trigonometría es utilizada en todas las ingenierías. ¿Para qué? Para hacer cálculos precisos, como lo dije anteriormente. Además, nosotros lo podemos utilizar para encontrar las distancias entre dos puntos. También la podemos utilizar para, no sé, encontrar la pendiente, calcular pendientes o simplemente para el desarrollo de triángulos rectángulos. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en este video. Entonces los invito a ver un video donde les voy a explicar de una mejor manera las razones trigonométricas mencionadas anteriormente y cómo esas nos ayudan a la solución de triángulos rectángulos. Como lo mencionaba anteriormente, seguiremos con este curso de trigonometría. Es muy importante tener en cuenta que dentro de la trigonometría hay que tener súper claro el concepto de triángulo rectángulo. Aquí les mostraré sus características. Primero de todo, el triángulo rectángulo, su principal característica es que cuenta con un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. De ahí deriva su nombre de triángulo rectángulo. Aparte de que está compuesto por dos catetos y una hipotenusa. ¿Cuál es su hipotenusa? Su hipotenusa es el lado más largo que va a tener este triángulo. Entonces, a raíz de este triángulo es que nosotros vamos a poder determinar las razones trigonométricas, que se las mencioné anteriormente, que son esas 6. Entonces, vamos a empezar a desglosar como tal las razones trigonométricas. Empezamos con la primera razón trigonométrica llamada seno. ¿Cuál es el seno? Antes de esto, empezaremos a tomarlas. Siempre nosotros empezamos a tomar estas razones por un ángulo dado. En este caso voy a escoger este ángulo inferior, para empezar a tomar las 6 razones trigonométricas. ¿Qué me dice la razón seno? Es la razón que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Entonces tenemos que seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Algo que hay que tener muy claro es la identificación de los catetos. ¿Sí?
¿Cómo yo sé cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? El cateto opuesto siempre va a ser el cateto que va a estar enfrente del ángulo a evaluar. Por eso, aquí podemos observar que el cateto opuesto a este ángulo inferior es este, y el cateto adyacente obviamente va a ser el lado o el cateto que esté en contacto con el ángulo que nosotros estamos evaluando. Siempre va a ser así, y obviamente su hipotenusa. Ahora, ya sabiendo un poco más esto, seguimos con la siguiente razón, que es coseno, y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo. Ya tenemos estas dos razones. Ahora, como ya sabemos, con tangente. ¿Qué me dice la tangente? La tangente me dice que es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces tenemos que la tangente es igual a la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, hasta este momento estas tres son las tres razones más utilizadas dentro del campo de la trigonometría. Pero no quiere decir que solo estas tres sean utilizadas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar otras que son inversas, o sea, la inversa de cada una de estas tres. La inversa de seno viene siendo cosecante, que en términos generales, siempre que nosotros, pues cuando decimos inversa, es simplemente invertir estos valores. Y gracias a las propiedades de las proporciones, nosotros podemos invertir los valores que tenemos dentro de esta razón. Entonces, cosecante, como es el inverso de seno, tenemos que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Esa es la razón de cosecante. Ahora, la inversa de coseno es secante. Y pues podemos invertir esta razón diciendo que el secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Bien, por esa parte súper bien. Ahora tenemos que la inversa de tangente es cotangente, y obviamente pues si invertimos el valor de la razón, tenemos que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y finalmente tenemos las 6 razones de la trigonometría, o 6 razones trigonométricas. Bueno, una vez identificadas las razones trigonométricas, procedemos a hacer sus debidas demostraciones y su ejemplificación para que aprendamos un poco más sobre ello. En primera medida tenemos este triángulo rectángulo, el cual se nos da como suministro este ángulo, el ángulo inferior de 30 grados, su ángulo, su cateto opuesto, como lo saben, como lo mencioné anteriormente, es el que está enfrente, su cateto opuesto que mide 20 metros, y se nos pide que hallemos su hipotenusa. Esos son los datos que nos suministra este ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a razonar y encontrar la razón trigonométrica que más se ajuste para encontrar la hipotenusa, sabiendo que tengo el cateto opuesto. Entonces venimos y vemos que la razón que me sirve para encontrar la hipotenusa sabiendo el cateto opuesto es seno. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es reescribirla simplemente. Entonces,
tenemos que el seno es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya sabiendo estos datos, empezamos a reemplazar con los valores que tenemos en el triángulo. Entonces tenemos que el seno del ángulo que se nos está dando, el seno de 30 grados, es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 20 entre el valor de la hipotenusa, que es al que queremos llegar o el que queremos encontrar. Lo que sigue es empezar a despejar para llegar al valor de h. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el seno de 30 grados lo multiplicamos por h, porque si acá en el otro lado de la igualdad se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces por h igual a 20. Vale, por esa parte estamos bien. Ahora seguimos despejando, necesitamos dejar a h solita. Vemos que seno de 30 está multiplicando, entonces para el otro lado de la igualdad me queda como que pasa a dividir. Entonces tenemos que h es igual a 20 entre el seno de 30 grados. Ahora sí, podemos hacer las respectivas operaciones. Entonces tenemos que h es igual a que a 20 sobre, ya que ya podemos ver cuánto es el seno del 30. El seno de 30 es 1 medio o 0,5. Y obviamente 20 entre 0,5 me da 40 metros. De esta manera llegamos a la conclusión de que la hipotenusa mide 40 metros. Así de sencillo podemos demostrar las razones trigonométricas y sus aplicaciones en los triángulos rectángulos. Obviamente, si se nos pide hallar el otro lado o el cateto adyacente, lo podemos hacer de dos maneras que va a dar igual. Lo podemos hacer mediante las razones trigonométricas o aplicando el teorema de Pitágoras. De igual manera, con el método que se escoja, pues me va a dar el mismo resultado. No pasa nada, pero como estamos hablando de trigonometría, entonces será mucho mejor encontrarlo con las aplicaciones de las razones trigonométricas. Y bueno, creo que el video llega hasta aquí. Espero que hayan entendido, que hayan cogido los temas a la mayor brevedad. Espero que el aprendizaje haya sido significativo, que no me haya extendido diciendo cosas que tal vez ustedes pasen por alta, y espero que hayan aprendido muchísimo y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.